Esta programación es apta para todo público. IUS Canal Multimedia. IUS Canal Multimedia presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad. De este lado del micrófono les saluda Sonia Venegas. Ya saben, este programa dedicado al análisis de temas en materia administrativa, justicia administrativa, derechos de los ciudadanos, disciplinas afines o disciplinas que han salido propiamente de la materia administrativa. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Este día contamos con la presencia de una eminencia para mí, un hombre sabio, además, el doctor Emilio Bizarretea Rosales, con quien trataremos el tema de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y todavía le agregamos por ahí una interrogante: ¿estarán en crisis? No lo sé, ¿verdad? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, mi queridísima doctora. Un placer y un honor estar con usted. Siempre y en esta ocasión compartiendo con nuestra comunidad académica universitaria. En efecto, nuestro canal de radio, Radio IUS, está vinculada a una red universitaria de radios, y de este modo pues la señal llega hasta pues entidades federativas, a otras partes del mundo, otros países nos han enviado sus comentarios, sus preguntas o felicitaciones. También nos pueden seguir en Facebook a través de la página de Radio IUS, o bien en la página Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Pues bien, hoy tenemos este gran tema, porque pues es un tema que primero atañe a la seguridad, y la seguridad creo yo que sigue siendo el problema medular para la sociedad, un problema que lacera fuertemente pues a todo nuestro territorio, a toda nuestra población. Si volteamos alrededor, pues no habrá quien no haya conocido a alguien que haya sido víctima de la inseguridad. Y bueno, ahora se nos presentan una nueva propuesta de atender este problema, y sobre ello vamos a platicar con el doctor Emilio Bizarretea. Él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha sido también profesor en otras instituciones, autor de diversas obras. Digo, si nos ponemos aquí a leer su currículum, se nos va la hora completa, estoy más que segura. Pero bien, doctor, como siempre, dada la calidad de nuestra audiencia, nos gustaría que nos introdujera un poquito al tema, para de ahí ya poder ir llevando la entrevista, por favor. Muchas gracias, doctora, un placer. La verdad es que, en efecto, como usted bien lo dice, el tema de la seguridad en sus distintas adjetivaciones o motivaciones tiene un alcance muy amplio, pero sobre todo tiene un gran impacto. La tesis fuerte es que sin seguridad no hay desarrollo. Claro. ¿A dónde nos lleva ello? No tenemos la tranquilidad, no hay estabilidad, no hay posibilidad de avanzar en ninguna de nuestras actividades. Más allá de la intranquilidad que produce, hay actores que empiezan a intervenir no solamente para afectar directamente todas nuestras tareas, sino empiezan a intervenir para socavar esas actividades, y obviamente se están generando, incrementando en todo el territorio nacional actos de mayor violencia. Y Sí. Esto ha generado una crisis. Como usted bien lo dice, es quizás el problema número uno a nivel nacional de los que tenemos. Más allá de lo que el presidente diga de la corrupción y de los temas económicos y ello, ni la corrupción, ni la economía, ni la impunidad pueden avanzar si no tenemos un grado de tranquilidad. Claro, yo creo que es
fundamental. A cualquier ciudadano de a pie, si le preguntáramos en este momento a qué problema le das mayor prioridad, seguramente hablará de la seguridad. Claro, antes. en esta ocasión, en lo que va del año, por ejemplo, tenemos datos muy abrumadores. Por ejemplo, han sido los meses, los dos últimos, junio, julio, por ejemplo, y una parte de agosto, muy delicados, el nivel más alto de homicidios, de hechos delictivos, de violencia. Desde que en 1997 se empezaron a generar registros de las incidencias delictivas, por ejemplo, este es el semestre brutalmente más amplio. Y lo que hemos visto en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre ciertos enfrentamientos que nos llevan a una situación de que podríamos pensar no solamente que existe una crisis, sino que estamos llegando a un nivel más alto entre los riesgos y las amenazas, que puede ser un alto nivel de ingobernabilidad. Exactamente, prácticamente hacia allá que quería enfocar mi pregunta. ¿Qué está haciendo los poderes, vamos a decirlo, sobre todo refiriéndonos al Ejecutivo, al Legislativo, para atender esa situación, o bien lo que está haciendo está abonando a que esto se incremente, o exactamente usted cómo hay varias, como que hubiese varias aristas, varias pistas de trabajo, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, las relaciones cívico-militares, que es un tema fuerte. Avanzamos de una idea, me parece a mí que equívoca, que el presidente consideraba que había que desmantelar las Fuerzas Armadas. Una cuestión muy delicada. Inclusive, pues recordando un poco, durante el tiempo de su campaña, estuvo hablando de desmilitarización total, ¿verdad? Y cosa que creo que ha ido poco a poco, gradualmente cambiando de postura. Sin embargo, sí, yo creo que él ha mantenido un proceso de aprendizaje muy rápido ante la situación de los hechos, los acontecimientos que se han verificado, las confrontaciones. Su estrategia de seguridad pública, digámoslo así, era una estrategia que inicialmente tenía una gran fuerza, fundada en un diagnóstico no necesariamente tan verdadero, pero no alejado en algunos casos, en algunas regiones, de la realidad. O sea, no todo el país son fosas, ni todo el país está en ruinas, pero claro, sí hay situaciones muy delicadas. Entonces, uno de los temas que ya venía era cómo enfrentar esto. Él tomó una doble vertiente, la tesis de la corrupción y la tesis de crear una Guardia Nacional. Sí. El tema es importante. En su origen se generó un debate en la sociedad, en el Parlamento, en nuestra Cámara de Diputados, también, en la academia, en los medios, y yo creo que a nivel de sociedad. ¿A dónde nos llevó esto? Bueno, había una cuestión muy importante. Primera, que había que proteger el Estado de Derecho. Es decir, el tema de no militarizar conllevaba una idea muy subrepticia, pero fundada con ciertos prejuicios, de pensar que si se militarizaba el tema de la seguridad pública, tendríamos realmente una intervención del ejército en algunos temas que podrían ser complicados para la sociedad o para algunos grupos de la sociedad. La verdad es que no. La verdad es que el tema alcanzó una creación en términos legales, en términos jurídicos, del derecho constitucional y del derecho administrativo, sobre cómo compensar estos desequilibrios en la sociedad y cómo hacerlos que fuese eficaz. Esto ha sido un poco complejo a la hora de la aplicación. Apenas tendremos 2 meses que se constituyó formalmente la Guardia Nacional, pero también traemos dificultades y traemos como sociedad que a veces el presidente tiene una estrategia muy bullanguera, o sea, por decirlo de una manera jocosa, y perdón, lo digo con respeto, yo lo pero, sé, doctor, pero nosotros hemos aprendido en nuestra facultad de Derecho que creemos en las instituciones, pero hay un detalle,
El presidente maneja algunas tesis que son contraproducentes para atender este conflicto. Abrazos, no balazos, becarios sí, sicarios no, no los golpeen, también son pueblo, no. Mire, doctora, y con todo respeto para nuestro auditorio, los que están atentando contra la seguridad son delincuentes y hay que tratarlos como delincuentes, aunque sean pueblo. Están violando leyes, normas, totalmente instituciones. De acuerdo, totalmente y esto hay de que acuerdo. decírselo al presidente y a quien lo quiere escuchar. Perdón que lo diga así, porque no hay posibilidad de reparación del daño en los daños que se están generando. Estamos violentando instituciones que han costado mucho tiempo y entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A que volverlas a reconstituir va a ser muy difícil. ¿Cómo reconstituimos una familia que ha sido separada de manera directa o indirecta por la delincuencia organizada? Pues ya no. Es con todo respeto, no hay manera. Sí, no. Una beca de 3.200 o 3.600 pesos no alcanza. No. La tesis en ellos es muy sencilla. Prefiero vivir 5 años como rey que 25 años como buey. El costo es altísimo para la sociedad. Y obviamente la manera en que están reclutando a los jóvenes lo hacen más atractivo. Te doy un arma y tú puedes escoger la mujer que quieras, el carro que quieras y el dinero que quieras, nada más es cuestión que se los pongas en la frente. Eso no es pueblo. No, y claro, perdón que contradiga la tesis del presidente porque hay que decírselos. ¿A dónde están llevando? La delincuencia utiliza escudos para confrontar. Lo que hemos visto recientemente en Puebla, en Tamaulipas, en Veracruz, en Jalisco, en Guerrero, en Guanajuato, en Michoacán. Y no estoy hablando de aquellos que están cercando las vías de comunicación, que paran las casetas de peaje, que controlan, que ya le cerraron, le pusieron un cerco al Palacio Nacional o al Palacio Legislativo. No, ese es otro tema. Ese es más político que se puede resolver de otra manera. Me estoy refiriendo a quienes delinquen. Doctora, claro. Los delincuentes mandan escudos con mujeres, con niños por delante para que no están. Y en las últimas grabaciones tienen muy bien metido el discurso presidencial. No se preocupen, no nos van a atacar, no nos van a golpear, lo tienen realmente limitado. Este tema tomó cartas en el asunto las Fuerzas Armadas, tanto Sedena como Marina en particular, y decidieron una cuestión: hay que defenderse, porque ya están abusando. No solamente los están afectando en lo físico, se está generando un desprestigio simbólico de lo que podríamos denominar las estrategias de disuasión normales. ¿Qué quiere decir esto? No respetan uniformes, no respetan instituciones, no respetan nada. Entonces, las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada se ve limitada porque ella sí está sujeta a un Estado de Derecho y a una aplicación del fuero militar, con todo respeto, muy fuerte, muy estricto. Claro, y si a ello le sumamos también la capacitación que en materia de derechos humanos, que crea no solamente la conciencia, sino también a veces un cierto temor. Entonces van con tiento. Lo interrumpo solamente para enviar saludos muy cordiales a amigos que nos siguen. Daniela, buenas tardes. Al doctor Carlos Daza, gran amigo. Gustavo Aguirre, saludos a la doctora y al invitado. Pregunta: ¿qué debemos pensar cuando el presidente fomenta la vulnerabilidad del ejército? Es justamente de lo que estamos platicando precisamente. Indudablemente hemos aprendido con usted, doctora, y en nuestra facultad. Nosotros creemos en las instituciones. Al presidente hay que ayudarle, hay que orientarle. Entendemos su entusiasmo original después de una batalla de 18 años por llegar a ocupar el cargo dentro del poder ejecutivo más relevante y dentro de la estructura del sistema político. Sin embargo, las estrategias no van por ahí. Tan es así que ha tenido que retroceder. Dicen allá afuera, está reculando el presidente. ¿Qué significa? Pues va para atrás. Sí, claro. Y va para atrás porque esto no está dando resultados. O sea, no puedo tener una estrategia de seguridad diciéndole, los voy a acusar con sus mamacitas. No puedo tener una estrategia de seguridad, pórtense bien.
precisamente Con este es el fuchihuacala. imperio de la ley. No, el fuchihuacala, bueno, ya llegó al extremo. Sí. O sea, eso me recuerda cuando éramos niños, sí, que dábamos palabras mágicas para que apareciera o desapareciera aquello que queríamos. Sí, Ahora, claro. pero no es así. Y lo digo con respeto. Entiendo que el presidente quiera tener tranquilidad, que las aguas no se muevan, pero el proceso en el que está inmiscuida la delincuencia en el país, organizada o no, es un proceso ya muy violento. Sí, Es sí, un sumamente no consulta, violento. no está preguntando quién quiere o no quiere. No. Usted lo dijo bien. Cuando a alguien lo asaltan en la calle, hoy día, en la ciudad o en el medio rural, no le preguntan de qué partido eres. No, claro. O sea, si así fuera, pues todo el mundo diría, soy del partido que tú seas. Desde Porque luego. esa es la astucia ciudadana también. O sea, tienes que encontrar maneras de defenderte. Pero no es así. Y lamentablemente, antes que no decíamos, aquí en la Ciudad de México, que creíamos que los cárteles iban de paso, que no teníamos esos problemas, bueno, ya lo vimos. O sea, nosotros, lo digo con respeto para nuestras damas, compañeras, mujeres, cercanas y no cercanas, son las que están recibiendo el costo mayor. El acoso, Sí, claro. la violencia, los feminicidios ¿Cuánto ha crecido, ha aumentado, doctora? no? Y de ¿Cuánto ha verdad hay aumentado? que decirlo, o sea, Es nadie lo alarmante. desea. No es un asunto de que el presidente se le resbale el asunto y diga, es que están actuando en contra mía, es que no se dan cuenta, es que No, me quieren claro. golpear. Bueno, ya hasta crearon la tesis de que existen golpes blandos para un supuesto golpe de Estado de los conservadores. Mire, No, bueno. yo no me quiero reír del presidente, pero a veces no A ver, lo aguanto. A veces. Perdón que lo diga así. Da No, la o sea, ocasión. no porque la manera, y me refiero a las estrategias que él ve o que él visualiza. O que cuando él cree menos lo que no se va. expresa frente a los Pues micrófonos, sí. o sea, en ese momento uno visualiza, bueno, cómo lo está percibiendo la delincuencia organizada, ¿no? En un tono más serio, acá, y hay que invitar al presidente un día, a él que le gusta estar tan temprano, que venga a tomar una clase a la Facultad de Derecho, en Derecho Administrativo con usted, o en Derecho Constitucional, que vea la diferencia, el viejo modelo de Kelsen. Una cosa es la justicia y otra cosa es la ley. Y aquí Claro. se tiene que aplicar la ley. Él juró no solamente aplicarla, sino hacer que se aplique. Entonces, lo único que se le está pidiendo es, aplica la norma, aplica la ley. Esto es un Estado de Derecho todavía. No es un asunto de medidas proféticas o religiosas. No. Es un asunto de trabajo, de todos los días. Lo hemos dicho en otra ocasión, doctora, y me permito externarlo. Nadie discute que trabaja. Pero a mí de nada me sirve que el presidente esté 5 o 6 de la mañana reunido con su gabinete si no tenemos resultados. Claro. Lo digo con respeto, así no funciona esto. Ya se lo hicieron notar quienes dirigen las Fuerzas Armadas en este momento. Es cierto, lo decíamos. El presidente se echó atrás, ya se dio cuenta, no, pues sí, se tienen que defender. Claro que se tienen que defender. Estaban cuidando en Puebla Sí, la bodega esta donde había huachicol. Hubo una estrategia que él ideó con todos los costos. No me voy a meter al tema económico, no es mi fuerte, Sí, lo debo sí, decir. sí. Pero el detalle es, las estaban resguardando, echaron a andar al pueblo, a la gente, involucrada o no, con conocimiento o no, pero querían que se fueran para que siguieran con el huachicol. Es decir, la delincuencia organizada ha hecho complicidades más allá con los representantes o con las autoridades locales, en las entidades, en los municipios, y hay que decirlo así, que no estamos encontrando una respuesta. Miedo nos daría, como dicen algunos, que la delincuencia organizada tuviese un enlace de complicidad por omisión en Palacio Nacional. ¿Eh? Ah, no, Porque entonces sería, sí, hasta ahí llegamos y lo que viene es justicia por propia mano, sálvese como pueda y una anarquía. Eso no lo queremos. Claro, pero lo que sí estamos viviendo, como usted bien lo acaba de decir, es que la delincuencia pues ha capturado pueblos completos, municipios completos, ¿no?, que viven en torno a eso, y si frente a ello tenemos la inactividad y solamente pues una presencia como de pantalla, diríamos, porque es que a veces
digo, parece que fuera peor, no sé, pero frente a esa falta de actividad, de hacer, de encarar al problema propiamente, creo que demerita en mucho pues el concepto que tradicionalmente aquí sí la población hemos tenido de las Fuerzas Armadas. Claro, mire, y perdón que lo diga, yo y el sobre tema... todo, por ejemplo, si hablamos del tema de la Marina, yo en lo particular. Sí, yo el tema, y hago alusiones directas al presidente, porque él tiene un estilo personal de gobernar. Le encanta estar en el centro de todo. A lo mejor otros le dirán que es narcisista, ególatra, egocéntrico. No, es su estilo, está bien. Lo que queremos es que hubiese buenos resultados. Mire, claro. Él es el comandante en jefe, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una formación, una profesionalización, una doctrina de respeto, de atención a las encomiendas. Primero les dijeron, no hay manera, ustedes aguanten vara. Todo lo que les hagan, si los escupen, si los golpean, si les tiran pedradas, si los agarran a palazos, si los insultan, aguanten, no hagan nada. Bueno, llega un momento que empezaron, ahí atentabas con una estructura de formación moral, pero empezaron a utilizar armas punzocortantes y en algunos casos ya se visualizaba que podrían utilizar armamento. La ley es muy clara en esto, entre la ley de la Guardia Nacional y la ley del uso de la fuerza, muy clara. Si no hay disuasión con el uniforme, con la presencia, pasas a otro modelo, claro, y enseguida es una escalada hasta llegar al uso de la fuerza pública abierta. Bueno, esto ya está ocurriendo, a este grado que tuvieron que hacer disparos en Puebla, al aire y al piso, para evitar que se diera una confrontación mayor y que quizás hubiese heridos mayores por parte de la población y de las Fuerzas Armadas. Bueno, ya se tomaron cartas en el asunto. Ya el presidente dice, bueno, sí, se van a defender. Usted lo dice muy bien. Mire, a excepción de la Facultad de Derecho, y perdón que lo diga en nuestra universidad aquí, en ningún otro lado de nuestra facultad, y si hay quienes nos están escuchando y que me digan que estoy equivocado, bienvenido, lo voy a aceptar, es el único lugar donde se estudian los derechos humanos en serio, con la ley, en la teoría, en la práctica, y además se practica. Pero lo que no podemos entender en la vida cotidiana es que veamos a un policía de menos, veamos a un agente de las Fuerzas Armadas de menos, veamos a una persona en el Poder Judicial de menos. O sea, no, son representantes directos del Estado de Derecho. Si eso se cae, doctora, esa es nuestra última trinchera, No tenemos otra, Perdón, no hay, Pues ojalá que no lleguemos a ese punto, pero sí seguimos por esta línea, desafortunadamente no sería difícil. Quiero interrumpirlo para transmitirle los saludos que le envía Coquis Junior. Saludos al doctor, escribe desde la Maestría de Seguridad Nacional en el CESNAP, en donde el doctor Bizarretea es docente. Sergio Martínez pregunta, ¿qué debemos hacer como sociedad para apoyar, él dice, al ejército, yo diría a las Fuerzas Armadas, y que no se actúe conforme al, le pone entre comillas, berrinche del presidente? Y Daniela Dávalos también pregunta que si está sirviendo la institución de la Guardia Nacional. Bueno, pues tiene dos preguntas, como una para cada programa, ¿no? Para un programa. No, pero fíjese, doctora, siguiendo un poco esa línea, mi agradecimiento, obviamente, lo que decíamos hace un momento de la formación, de la capacitación, de la doctrina militar, naval, tiene una gran fuerza, entienden, se desarrolla. Sí. Eso significa, en una traducción más o menos simple, que hay valores, que hay el deber, la lealtad, el patriotismo, el valor, la atención. Mire, ninguna otra profesión ni oficio es capaz de ofrecer su vida por los demás. Lo digo con respeto porque lo he visto. Sí, claro. Y perdón que lo diga así abiertamente, he tenido ya
ya voy para algunas décadas de trabajar con las Fuerzas Armadas, Sí, y entonces sí, se lo sabemos. puedo decir con mucho respeto. O Sí. sea, yo puedo poner mi vida en sus manos, sin ningún problema. Sí, ¿Qué sí, significa eso? El grado de confianza. Cosa que no puedo hacer en otras instituciones. sí, claro. Y lo lamento decirlo, porque si creemos en nosotros, en las instituciones, en el Estado de Derecho, debiéramos de creer en toda institución, incluida la presidencial. Claro. Perdón que lo diga así. Entonces, en este momento, esa toma de decisiones, ese doble discurso, nos genera dificultades. Lo que señalan ellos, ¿qué hace la sociedad? Bueno, la sociedad se cuida, la sociedad atiende, la sociedad paga impuestos, Sí. la sociedad trabaja. Sí. Estoy hablando de este pueblo bueno, justo, sabio y honesto de que a veces habla el presidente, pero esos Que somos la mayoría. pero no son los delincuentes. Los Claro, delincuentes no. no pueden usurpar esa investidura. Esa es la confusión que uno le señala. Lo que uno le dice al presidente, oye, aguas, por favor, no te pases. Yo ayer que he oído las mañaneras, me atrevo a decir que soy el que ha leído o visto el 70% por cuestiones de trabajo. Sí. Yo hasta decía, hay que pedirle a la doctora Venegas ahora que lo invite a que se venga a dar clases el presidente de 7 a 9, o sea, porque llega un momento en que se va a desgastar. Mire, Claro. es un riesgo para él la exhibición de muchos de los elementos, datos, confusiones, dudas. Y lo digo con respeto, No, yo sin ningún afán. Sí, Yo sí, quiero un sí. presidente fuerte, sólido, Claro. que defienda las instituciones. Y cada mañana yo creo que cada uno de sus colaboradores, vamos a decir que hace un poco votos porque no toquen sus temas, porque los compromete. Claro, pues ya tenemos ahora en cada dependencia pública un grupo de trabajo que sigue a ver qué dijo, y eso es lo que llama la atención. Es muy delicado, son ocurrencias que al rato son contraproducentes Como para el bien buen lo gobierno. dice, y que en un momento dado pues llegan a desgastar la investidura presidencial, y con ello pues bueno a todo su equipo de colaboradores. Claro, ¿no? lo que decía, la segunda cuestión sobre la Guardia Nacional. Sí, que está que es sirviendo, un tema. pregunta La Guardia Nacional quizás, y lo he reiterado mucho, es el único proyecto del presidente que tendría viabilidad. Y le voy a decir por qué. Porque detrás de la Guardia Nacional estaba la Secretaría de la Defensa, estaba la Secretaría de Marina como puntal. Una parte de la Policía Federal que en este momento está en una situación difícil. Y hay que decirlo tal cual, es un riesgo ahorita. Hay que resolver el tema de la Policía Federal. Se tiene que resolver, mire, porque pues son personas que están preparadas para atender pero temas veamos de el caso, y se pueden exactamente. Fíjese, doctora, aprendamos de la experiencia. 200 gafes crearon los Zetas, este grupo criminal, delincuencial o cártel. 200 gafes nos metieron en un aprieto a todo el país. La violencia se incrementó, los actos de difusión al margen del crecimiento de los medios de comunicación, tuvieron en ellos una manera de regocijo brutal. Entonces, claro, ¿en qué sentido? Era una tendencia a exhibir todos los ajusticiamientos que tenían, y a dónde nos llevó eso, a tener terror. Esa era la intención, a que les entregaran las plazas antes de que hubiese un solo tiro. La vieja estrategia ahí está, porque tenían cierta formación militar también. ¿A dónde me lleva esto? 17.500 policías federales con preparación logística, operativa y estratégica en algunos casos, los dejamos libre. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde se van a ir? No quiero pensar que todos ellos sean tocados para la delincuencia. No, pero un porcentaje. La mitad. De un porcentaje. 8,000. Le voy a decir, no la mitad. La mitad de la mitad, 4,000. La mitad de la mitad de la mitad, 2,000. ¿Qué haríamos con 2,000 sujetos que fueran tocados con la delincuencia organizada y nos diésemos cuenta del problema que se estaría generando por una falta de atención de la Secretaría de Seguridad Pública en primer lugar y de la Presidencia de no entender un conflicto laboral que lo están llevando a un conflicto de seguridad? Claro, y si, como bien nos acaba de decir, 200 crearon esta situación, pues 2,000 multiplicamos por 10 el resultado, ¿no? Claro, entonces, ¿a dónde va? Son datos de la experiencia, de ingratas experiencias,
que no queremos que se repitan, que hay que preverlos. Las decisiones que están detrás ahí, ese era el sentido de la Guardia Nacional. Mire, ¿cuál es el problema? Al margen de los números y de las dudas y de las contradicciones, voy a asumir que hay 58,000, como dice el informe, 60,000 elementos en la Guardia Nacional. ¿Qué significa esto? En la lógica militar y policíaca, si son 60,000 significa que 20,000 están en activos y los otros 2 o están en tareas de descanso, de capacitación, de formación, de actualización o en otras comisiones. 20,000. 20,000 para nada más. ¿Cuántos millones somos? No, pero espérese el problema. En un cambio de política, vamos a llamarle migratoria, de pronto mandamos 17,000 a la frontera norte, 6,000 a la frontera sur. Son 23,000. ¿Con qué se queda la Guardia Nacional? Con nada. Con nada. 6,000. Si es lo que se le está diciendo al 6,000 presidente. para todo la... No nos da. O sea, los números no les dan. Yo he visto los malabares, he tenido la oportunidad porque a veces me invitan a cursos de capacitación y reuniones. Entonces, eso no alcanza. No. 16 delegaciones ahora, presidencias municipales en el DF. Alcaldías. ¿Con cuántos? No hay. Tampoco. No nos da. ¿Con qué se quedan? Es cierto, aquí hay 80,000 policías. Fíjese usted, más policías en la Ciudad de México que toda la Guardia Nacional. ¿Qué está pasando? ¿Los recursos dónde están? No nos alcanzan. Necesitamos tener recursos. No que se los enseñen, no que se digan, esto va a ocurrir, ahora viene en el presupuesto que se va a ejercer hasta enero. No, el tema de la seguridad, la delincuencia no descansa. No. Las 24 horas. Las 24 horas y más de un día. Entonces, no puede ser. Tenemos que entender, si ese es nuestro principal activo, dirijamos los recursos ahí. Que el presupuesto de egresos de la Federación actual tenga una cantidad suficiente para resolver. Ya hicieron los análisis. Yo lamento decirlo, no me agrada, de veras lo siento feo. Pero el presupuesto te da para 7,000 guardias nacionales, no más. Todos los demás los sigue sosteniendo la Defensa y la Marina, con sus activos, con su presupuesto. Y nos va a complicar la existencia, porque además hay otro problema mayor, el reclutamiento y la formación de los nuevos reclutas. Claro. Un oficial de mando en la Guardia Nacional en este momento tiene una formación de 30 a 40 años. Vamos a sacar, y lo digo con respeto y preocupación, reclutas en 4 meses. Al vapor. En 20 días. ¿Usted cree que eso es sano y sensato? Y lo digo con respeto porque eso fue una de las decisiones del secretario Durazo cuando le explicaron. Necesitamos una formación, necesitamos un proceso de excelencia también. No da. Meses. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? La policía militar, la policía naval, aquellos que no han sido tocados en la Policía Federal y se integran. Ese es el grueso. Ese es el tronco de la Guardia Nacional. Sí funciona, sí están, pero todavía no tenemos ese reclutamiento que se requiere para cubrir el territorio nacional. ¿A dónde nos lleva la preocupación? Fíjense, pensar, y esta es una barbaridad, pero lo digo porque el presidente lo dijo en la jornada a los que lo entrevistaron en un momento. No, yo quisiera que toda la defensa y toda la marina se fueran a la Guardia Nacional y desaparecerlos. No, perdónenme, eso fue un tema, y lo voy a decir con respeto histórico mundial, de la tercera y cuarta internacional, que querían que se exacerbe el conflicto, que llegue la contradicción mayor, desaparezca el capitalismo y los capitalistas, y entonces va a venir un nuevo mundo. No, eso está probado que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. No, claro. Entonces, no. Es un absurdo. ¿A dónde nos lleva? Hay que pensar, hay que repensar cualquier tema ahorita. Es cierto, la discusión es fuerte, el tema de la letalidad de las armas no era sencillo, pero hay otros temas mayores en este momento.
el tema del reclutamiento es fundamental. Sí, desde luego. Y bueno, ¿usted qué opina sobre la conveniencia de tener a las Fuerzas Armadas en la frontera, sobre todo en esta proporción ahorita que nos ha explicado numéricamente cuántos elementos tenemos y que los que están bien formados pues están altamente concentrados en la frontera norte? Bueno, y en la frontera sur. Lo digo con respeto, pero la verdad, doctora, mire, estamos utilizando nuestros recursos para proteger la frontera norte de Estados Unidos. Claro, de verdad, es lastimoso. Yo no quisiera. He escuchado al secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, pues no, o sea, si seguimos así, vamos a destinar todos los recursos de seguridad a frontera norte y frontera sur a cuidar, a atender a los Estados Unidos y a los migrantes, y entonces lo único que estamos haciendo es entregándoles la plaza nacional a la delincuencia organizada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo no creo que eso que quiera el presidente. Yo o sea, espero que no. Pero eso conlleva a ello. ¿Por qué? Porque si él pide, necesitamos más gente para atender a los africanos que están ahí, que se están poniendo violentos. Necesitamos más recursos para crear condiciones adecuadas en las estaciones migratorias. Necesitamos más dinero para darles 10,000 pesos a los migrantes centroamericanos para que se mantengan. Mire, la verdad es que no quieren estar en el país. Sí, ellos lo han dicho. Y está señalado. Ahora, ya lo dijo la secretaria de Gobernación. Bueno, pues si nos tenemos que adecuar y ubicar que eso ya es para siempre. Perdóneme, secretaria, con el afecto y el respeto que le tengo, no. O sea, tenemos que diseñar y pensar políticas públicas en términos no solamente administrativos y jurídicos, sino en términos de resolver el problema, porque el problema lo creamos nosotros mismos. El presidente les dijo, vénganse todos, aquí les voy a dar empleo, seguridad, van a tener todo. Bueno, espéreme, si los datos son que se nos cayó la tasa de empleo a menos del 7%, y seguimos en esta, perdónenme, ahí hay dislexia cognitiva o algún problema de contradicción brutal. Perdón que lo diga, de veras, a mí me duele, no crea que me da gusto, doctora, y se lo digo a nuestro auditorio. En el menos peor de los casos lo toma uno con cierta ironía, pero en realidad es un problema recalcitrante. Yo estuve recientemente en la zona, en Chiapas, Tabasco, Campeche, me hicieron favor de invitarme a una charla. Bueno, lo que yo vi, eso es una zona de desastre. ¿Por qué, doctor? Porque no tenemos las capacidades para atender ese número de migrantes. De atender a migrantes 50, 100 cada mes, pasamos a una cantidad superior a los 10,000. No, no puede ser. No había recursos, no había personal en el Instituto de Migración, no se tenía esa capacidad de atención de la seguridad. Bueno, vinieron por la razón que sea, hayan sido financiados por Trump, hayan sido financiados por la delincuencia organizada, por todo ello, y de pronto me dicen que estamos descubriendo el hilo negro de que hay trata de personas, de que hay abusos, de que hay excesos. Por Dios, es producto de lo mismo. No, con todo respeto, se lo digo y se lo digo al presidente desde aquí. Pues, ¿qué hiciste en 18 años? ¿No que te estabas preparando? Sí. Perdón, que lo diga, yo en eso sí, y lo digo a él porque él es nuestro presidente. Claro, y él es de quien esperamos los resultados y no estamos viendo resultados, ¿no? Ese es el tema. Sí, y se lo digo porque lo considero un hombre con mucha experiencia en estos temas. Si Andrés Manuel lo manda a llamar y le pregunta, doctor Bizarretea, ¿por dónde empezamos para arreglar este problema? Doctora, esa es una provocación. No, mire, yo como dijo el presidente, yo estoy muy bien en mi ámbito académico. Yo lo sé, pero trabajamos, pero con gusto lo hacemos. Aquí nos ha dado varias pistas. Y he recibido invitaciones, lo voy a decir. Amigos míos, amigos secretarios, gente cercana al presidente. Yo a él lo conozco, de hecho, ¿no? Pero sí guardo mis distancias, porque, mire, lo primero que se le pide al presidente es respeto. Claro. A todos, incluidos los que no piensan igual que él. El respeto genera confianza. Y la confianza te permite establecer rutas de trabajo para celebrar acuerdos y ser productivo. Sí. El presidente tiene que hacer un acto él.
Hay mucha gente que quiere colaborar con él, yo lo sé, profesionales muy dignos, sí, lo digo con respeto, pero si no respeta ni a los profesionistas, ni a los periodistas, ni a la libertad de expresión, ni a los que le están sugiriendo temas e ideas distintos, pues eso no sirve. Llega un momento en que se cansa. Ya le van a colaboradores decir, vas solo y vas primer bien. nivel le han Pues bueno, ya está ocurriendo y algún sentido debe haber. Pero no, mire, al margen de eso, si se trata de resolver el problema de la seguridad, ahí estamos. Y de hecho lo estamos haciendo. No con él, pero con las instancias y las instituciones que se dedican a ello. Aportando granito de arena, una gota de agua en el mar inmenso que tenemos. Claro, esto tiene que ser también producto de un trabajo conjunto, pero de entrada, digo, por ejemplo, aquí nos ha estado hablando de dedicar más presupuesto, del reclutamiento planeado, de evitar un reclutamiento y una formación al vapor, porque pues también la delincuencia organizada ha estado dedicando grandes cantidades a la formación de sus fuerzas, por así llamarlo. Sin duda. ¿No? Sí, y tienen tecnología de punta y bueno, hay distintos tipos de Mire, el presidente cuenta con dos personajes con alta experiencia y capacitación, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Suficiente. No puedo opinar lo mismo de mi amigo Durazo porque está aprendiendo todavía y lo digo con respeto. No, él no venía de estos temas. Él no los había tratado, él aprendió en el camino y ahorita está aprendiendo, pero no es fácil. El secretario de Defensa y el de Marina tienen más de 40 años trabajando en estos temas. El secretario de Defensa tendrá 1 año. Yo no dudo de su inteligencia y capacidad. El secretario de Seguridad. De seguridad. No dudo de ello. Y de veras, sí, lo conozco, seguramente es una persona debe profesional. Estar volcado a los temas, pero la si capacitación tienen ahí al no personal, tener, ¿no? los compañeros, por ejemplo, que egresan de la maestría en Seguridad Nacional o del doctorado en Defensa, de la maestría en Seguridad Nacional por parte de la Sedena y de la Marina y del nuevo doctorado que viene en la Secretaría de la Defensa, pues perdónenme, ¿qué mejor capacidad necesitan que tener cuadros que los están favoreciendo y apoyando? Hay que aprovecharlos. Tenemos, la verdad es que hay recurso humano suficiente para atender el problema de la inseguridad. Sí, claro, hay que dedicarlos, hay que encauzarlos, hay que darle los elementos. Si usted me dice, oye, Bizarretea, constrúyeme la torre de Pemex, y lo único que te voy a dar es una hoja de papel y un lápiz, pues cuando mucho le haré un esbozo de lo que creo que podría ser la torre, ¿no? La construcción, claro. Pero no es así. O sea, necesita recursos, tienen los centros educativos de formación, tienen la disciplina, tienen la formación, lo han hecho. Ayúdale, no les cambies la jugada, no les digas, no te enfrentes a los delincuentes, porque lo único que estás generando es una confusión, un doble discurso. Porque fueron preparados. Pareciera ser que estamos apoyando a los delincuentes. ¿No? Sí, fueron preparados exactamente para enfrentarlas y ahora la orden es de pasividad. Claro, sí, y es delicada, ¿eh? Sí. Hay inconformidad en las Fuerzas Armadas. Debe de ser, porque como usted lo acaba de señalar, todo empieza por el respeto mismo, y si ellos no se sienten respetados y no se pueden hacer respetar, pues sí debe crear un gran sentimiento de inconformidad que se puede volcar hasta otro tipo de acciones, desde luego. ¿Cuál es la perspectiva que le ve a la Guardia Nacional, doctor Bizarretea? Yo creo que va a culminar bien, pero necesita tiempo. Lo que resta del año necesita integrar 80,000 elementos, es decir, 20,000 de acuerdo a la planeación que traen, pero en realidad se necesitan un poco más de 300,000 en los próximos 2 años. Oh, bueno, esto es un dato revelador, ¿no? Si nos están proporcionando los medios para únicamente 20,000 cuando la necesidad real es de 300,000, pues creo que esa parte no es, pero nada alentador. Sí, por eso el tema de los números es vital. O sea, sí. No tengo los recursos, ¿de dónde los voy a sacar?
claro. Ya ocurrió el problema en el reclutamiento en este periodo. Primero les habían ofrecido 20,000 pesos a los nuevos reclutas. Sí. Luego hicieron números, X, Y y Z, y decía, no alcanza. Lo bajaron a 10,000 pesos a los reclutas. Bueno, pues se cayó más el reclutamiento, obviamente, incluidos los que ya estaban dentro. Claro, y luego, 10,000 se dan pesos, cuenta, bueno. dices, lo vamos a subir a 15,000. Bueno, está bien. No da. Lo subieron a 19,000. Está bien. No es mal sueldo. Las prestaciones no son malas. Sobre todo si te estás rifando la vida, ¿verdad? Sí, por eso yo puse cara pensando de... en ello. Sí, pero por 20,000, detrás ¿no? de ello hay esa doctrina, lo que decimos de valor, doctora, que eso existe en las Fuerzas Armadas. Sí. Yo insisto mucho en ello. Esto Sí. que le he dicho de corazón, en términos teóricos y prácticos, yo, conociendo, puedo poner mi vida en sus manos. Sí, la escala de valores es Yo muy sé que mi vida diferente. es poca cosa, pero No se lo diga quiero eso, decir, no, en el mejor sentido de cualquier lo que vida quiero humana, decir, es sí, que sí, detrás sí. hay valores, hay formación, hay experiencia, hay conocimiento. Ok, lo interrumpo para transmitirle los saludos de Anaí y de Areli, quien pregunta ¿qué es la seguridad nacional? Ya nos quedan 2 minutos, doctor. Brevemente, Necesito esta decirlo. es una confusión que le voy a decir, Sí, que la tiene parte constitucional. el presidente y parte de la administración en el ámbito civil. Mire, creían que la seguridad nacional era lo mismo que seguridad pública. No, Sí. permítame decirlo de esta manera. La seguridad nacional es una condición, un condicional sí, entonces. Y es una condición que te permite mantener estabilidad, desarrollo e integridad del Estado mexicano. En breve. Sí. ¿Eso qué significa? Que en la práctica habíamos tenido una separación por los delitos, ahora sí permítame decirlo aquí desde el derecho, entre el fuero federal y el fuero común. Entonces, parecía que se atendían los delitos del fuero federal en la seguridad nacional como aquellos más gruesos, más complicados, más elevados y de mayor impacto. Sí, pero no es suficiente. Cuando se establece el modelo de la Guardia Nacional, el modelo que está detrás no es de seguridad pública, es de seguridad nacional. Sí. La misma Estrategia Nacional de Seguridad Pública tiene que recurrir y establece algo que me parece pertinente, que lo decíamos en este momento. Hay que repensar los conceptos de seguridad nacional, de seguridad interior y de seguridad pública. Claro. ¿A dónde nos llevó esto? A conformar una ley de la Guardia Nacional, y lo voy a decir tal cual. La ley de la Guardia Nacional recuperó todo lo que se tiró a la basura con la ley de seguridad interior. Claro. O sea, perdónenme que nada más le dieron la vuelta y entró. Lo corrieron por la puerta principal y se metió por atrás. Por la puerta. Por la puerta de la cocina. Y ahí está. Lo que había era una mayor claridad y transparencia en las relaciones entre los militares con las autoridades en modelo de concertación estatal y municipal. Ahorita ya es muy claro y tiene que ver con los recursos. Vamos a movilizar a la Guardia Nacional. ¿Y quién la paga? ¿Quién paga la gasolina ahora que está en Tamaulipas, que no la quieren ni despachar siquiera? Vender. ¿Y quién le paga la logística de los movimientos, de la alimentación, del alojamiento, que era un pleito con los de la Policía Federal? Bueno, eso ocurre. Podemos utilizar las instalaciones estratégicas de la Defensa y la Marina, desde luego, porque existe esa correlación, pero no están dedicadas para ello. No. El sistema de inteligencia, aunque se maneje, o sea, se le dijo al presidente, bueno, ya desapareciste el Estado Mayor, que no desapareció, fue reubicado. Entonces, ¿por qué no desapareces el sistema de inteligencia si crees que no sirve? No, ese no, ese sí se mantuvo. Claro que hay una utilidad en las instituciones. Claro. No son caprichosas, ¿eh? No, desde luego que no. Pues desafortunadamente, doctor, es de verdad un placer el estarlo escuchando. Uno siempre está aprendiendo de usted. Lo interrumpí pocas veces para tratar de escucharlo. Pues no nos resta más que despedirnos del programa. Agradecemos a Juan Antonio Negrete, que nos apoya
en la pues en la logística del programa, a la maestra Ana María Ramírez Sánchez, que hoy no le dimos oportunidad de su cápsula, maestra, pues para el próximo viernes. Una disculpa. Le pido disculpas, doctora, perdónenme, pero además son grandes amigos y de veras gracias a ellos y gracias a usted y gracias al compañero Lalo, que está allá atrás, en los controles, siempre como nos siempre, ayuda. Lalo Ramírez, y desde luego pues a nuestras autoridades, al doctor Raúl Contreras, al doctor Víctor Manuel Garay, al maestro Rojas también, que nos apoyan para que pues este programa de difusión de cultura jurídica pues esté en el aire. Muchísimas gracias y que disfruten este fin de semana largo. Nos escuchamos el próximo viernes. Las fiestas Muchas patrias. gracias.